formación en el aula, un pequeño ensayo, un pequeño estudio que permita entender cómo funciona la escuela, cómo funciona el aula. Y ese proceso de reaprendizaje que a todos nos hace falta. Aprender de otros y con otros. Desde allí también la oficina de investigación va a explicar cuáles son sus demandas, va a ampliar esta información y ellos van a dar mayor profundidad a lo que yo quiero explicar. Proyectos de innovación educativa. ¿Cuántas veces cada uno de ustedes no conoce un proyecto innovador que se quedó en proyecto? No se pudo expandir. ¿Por qué es? Porque no estamos, digamos, preparados para la innovación. Necesitamos formarnos y resetear nuestra mente para estar abiertos a la innovación, estar abiertos al cambio. Entonces necesitamos identificar los proyectos innovadores, medirlos, sistematizarlos, documentarlos y elaborar los proyectos de expansión para que ese proyecto que impactó y que fue fantástico en Caboso se pueda expandir en todo el mundo. Diagnósticos y estudios multidimensionales. La universidad ha cambiado y la universidad está invitada a seguir cambiando. El modelo tradicional de la universidad en el mundo está cambiando. Necesitamos repensar y ponernos en los calzados de nuestros hijos. Cada uno de nosotros tiene un hijo en edad de estar en la facultad y sabe lo que cada uno de nuestros hijos sufre en el modelo tradicional. Una carrera que debería durar 4 años termina durando 7 y los chicos terminan en 9. Cuando llegan a egresar, ellos están viejos, casados, con hijos, con estrés, sin haber podido desarrollarse en el campo de su profesión. Necesitamos generar ofertas formativas flexibles, modulares, abiertas, empáticas con la gente, una educación a la carta. Si elegimos qué comer todos los días a la carta, también podríamos elegir la educación que necesitamos a la carta. ¿Eso qué implica? Establecer criterios y estándares internacionales. En términos de sistema de créditos, ¿cómo vamos a conversar para poder homologar esos aprendizajes previos? Tener estándares de calidad más o menos coherentes de institución a institución. Tener justamente la posibilidad de que nuestros docentes, estudiantes e investigadores hagan o participen en algún programa de movilidad, tengan esa oportunidad y que sobre todo estemos abiertos en realizar ajustes curriculares, pasar de ese enfoque por capacidades a un enfoque por competencias.